Muchísimas gracias. Entonces, convocamos al próximo de los disertantes, Nelson Illescas. Él es abogado y consultor en temas relacionados al derecho internacional y las negociaciones agroindustriales. Trabaja desde 2008 en la Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales. Ha escrito artículos y trabajos para publicaciones nacionales e internacionales sobre comercio agroindustrial, negociaciones y solución de controversias. Ha trabajado como consultor para el BID, el PROSAP y el IPCBA. Es profesor de la Universidad Austral y la Universidad de Belgrano y la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un título de abogado por la Universidad Nacional de La Plata y una maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales, también de la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias. Bueno, gracias. La foto es cuando entré. Es de 2008 esa foto, así que... Bueno, la idea es un poco siguiendo en lo que estuvo hablando un poco Hubertus, es cómo llevar esto a la realidad de Argentina y verlo desde dos perspectivas. En primer lugar, presentando cuáles son los datos que desde la Fundación INAI venimos construyendo hace ya 5 años, esto es el ERAMA, que son nuestras perspectivas a 10 años. Y por el otro lado, ver de qué manera las negociaciones internacionales, las negociaciones agrícolas, nos pueden ayudar a colocar todo el excedente que vamos a ver que Argentina puede tener en la próxima década. En primer lugar, de nuevo, la presentación del ERAMA. ¿Qué es el ERAMA? El ERAMA es la respuesta a una pregunta. Una pregunta es, ¿qué puede suceder con el sector agroindustrial argentino en los próximos 10 años si las tendencias actuales continúan de la manera que se vienen dando? ¿Por qué es importante tener una herramienta de este estilo en el análisis de la política agrícola? Bueno, en primer lugar, para poder replicar trabajos como los que hace la OCDE, como lo que hace FAO, como hace el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por medio de sus Outlook, con las particularidades propias que tiene la política agrícola de Argentina. Ahora, otra alternativa, y también es un uso que le estamos dando en la fundación, es tener un escenario de base. Como hoy les comentaba, la idea es ver qué pasa si las tendencias se continúan iguales en los próximos 10 años. Todos sabemos que eso es prácticamente improbable que se dé, pero la idea es poder analizar escenarios alternativos en los cuales modifiquemos ciertos aspectos de políticas, vemos de qué manera impactan, por ejemplo, la consecución de acuerdos comerciales, la aplicación de un derecho de exportación o la aplicación de una cuota, una barrera en el resto de los países, de qué manera impacta entonces poder medir los órdenes de magnitudes por medio de este escenario. ¿Qué es lo que contiene el ERAMA? El ERAMA tiene datos sobre producción, consumo, comercio, área sembrada, área cosechada, de los principales cultivos, tanto cereales como oleaginosas. Tenemos datos también de las principales aceites y harinas, de lácteos, con un gran nivel de desagregación, también datos de las 3 principales carnes, biocombustibles y también algunos otros cultivos. ¿Sobre qué países o regiones? Más de 33 países o regiones. Tenemos un grado de desagregación muy importante respecto de otros Outlook de similares características, pero lo importante para nuestra región es que hemos desagregado los datos en base a países. Entonces tenemos datos de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay. Yo me voy a concentrar principalmente en los datos de Argentina. En los próximos días va a estar disponible en nuestra web la versión final de este documento, donde van a poder acceder a todos estos datos. Y también en nuestra web contamos con una base de datos, con una interfaz muy sencilla que nos permite descargar toda esta información y poder hacer los análisis que se consideren pertinentes. Ahora, nosotros para construir el ERAMA, este escenario de referencia, lo hacemos por medio de un modelo de equilibrio parcial, es decir, un modelo computacional que contempla todo el sector agroindustrial. Este modelo lo tomamos de la Universidad de Pensilvania y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos allá por 2008 y lo hemos desarrollado a lo largo de estos 8 años para tener una herramienta que se adecue, como hoy decía, a las necesidades y políticas propias de nuestro país. Este modelo, que corre una serie de variables muy importantes, es nutrido por una serie de supuestos muy importantes, como por ejemplo crecimiento de PBI, tipo de cambio real, todo tipo de políticas nacionales e internacionales que se vienen aplicando en el resto de los países,
Y una vez que tenemos las corridas, como así lo llamamos, los datos, vamos y nos reunimos con muchos especialistas en cada uno de los temas, varios de los cuales están presentes aquí, para validar estos datos. ¿Qué es validar los datos? Ver si son razonables, si son coherentes con lo que es esperable por parte del sector, y ahí nos nutrimos en un proceso que es continuo y tiene todos estos pasos que se van replicando constantemente. Ahora, yendo a lo que son lo específico, los datos. En primer lugar, queremos hablar de lo que es la producción de cereales y oleaginosas. Tengamos en cuenta que en la campaña 2000-2001 estábamos alrededor de una producción de 65 millones de toneladas, para pasar a casi 80 en la campaña 2005-2006 y en la 15-16 llegar a casi 110 millones de toneladas. El año pasado, en la segunda conferencia, lo que hicimos fue simular qué pasaría con el agro, con la producción de cereales y oleaginosas, si las políticas que en ese entonces se estaban aplicando, me refiero a derechos de exportación, restricción de exportación y la tasa de cambio de ese momento, continuaban en los próximos 10 años. En ese momento fuimos incluso tildados de optimistas porque preveíamos que a 10 años Argentina podía llegar a 115 millones de toneladas de producción de cereales y oleaginosas, un crecimiento magro del 6,2%. Ahora, este escenario lo volvimos a replicar este año y estamos viendo que con la eliminación de todas las restricciones y derechos de exportación y la modificación del tipo de cambio, estamos previendo que dentro de 10 años Argentina podría estar cercano a la producción de 140 millones de toneladas. Ahora, ¿quiénes son los principales responsables o quiénes son los principales actores en esta producción? Un poco ya lo adelantaron en el panel anterior, son el trigo, la soja y el maíz. Trigo y maíz quienes representan el crecimiento más importante, principalmente porque eran los cultivos más afectados por las políticas de restricciones que estaban vigentes en los años anteriores. Y vemos como, por ejemplo, el trigo tiene un crecimiento de casi el 50%, llegando a 15 millones de toneladas al final del periodo. El crecimiento del maíz es sorprendente, un poco de lo cual ya Esteban Copati estuvo hablando hoy más temprano. Estamos estimando que vamos a llegar alrededor de los 50 millones de toneladas de producción. Y la soja, que es el cultivo que aún sigue afectado por los derechos de exportación, crece, pero no en la medida que el resto de los productos. Ahora, en cuanto a área sembrada, lo que vemos es una distribución más equitativa entre cereales y oleaginosas. Principalmente el crecimiento viene dado por los primeros, en desmedro de los segundos, donde vemos que el perdedor, un poco ya lo anticipaban hoy a la mañana, es la cebada, que se retrae a las áreas que históricamente producían, reemplazada principalmente por el gran crecimiento en el área de trigo. También vemos la recuperación del maíz y del girasol como algunos de los actores importantes en cuanto al área sembrada. Y aquí es necesario hacer una aclaración metodológica. El gran crecimiento de área que se ve, que estamos llegando al final del periodo alrededor de 35 millones y medio de hectáreas, está contabilizando el doble cultivo, es decir, la misma hectárea utilizada 2 veces está contada 2 veces, por ende la expansión no debería ser tan grande como la esperada. Obviamente que con una expansión de área va a venir una expansión en la producción, un aumento en la producción. Un poco ya les comentaba respecto a trigo, maíz y soja, pero también esto se puede ver en el girasol, que recupera la producción histórica de este cultivo, y nuevamente vemos cómo la cebada se retrotrae y pierde participación en cuanto a la producción, aunque con guarismos más importantes que principios de la década del 2010. Ahora, ¿qué sucede con las exportaciones? Un poco se empieza a evidenciar la modificación en el sistema de derechos y restricciones a las exportaciones en la anterior campaña, en la cual se puede notar un crecimiento muy importante en las exportaciones, por ejemplo, de trigo, y ahora también se empieza a notar en el caso del maíz, donde más que aumenta, casi duplica las exportaciones actuales hacia el final del periodo, esto es la campaña 2025-26. Vemos una caída en las exportaciones de puerto de soja explicada principalmente por el mayor consumo interno para procesamiento, que está luego explicado en los gráficos que le siguen por un aumento en la producción y exportación tanto de aceite como de harinas proteicas. En este caso no está contemplado en este gráfico el biodiesel, pero sigue la misma tendencia. También vemos crecimiento de exportaciones en carnes, carne bovina en primer lugar,
con más de 800.000 toneladas y también la carne aviar con casi 500.000 toneladas. Ahora, yo les acabo de explicar que estamos hablando de un escenario continuación, un escenario en el cual las tendencias actuales se mantienen. Esto implica que mantengamos los mismos mercados, que no haya barreras arancelarias, que no nos eleven los aranceles, que no haya la aplicación de ayudas internas en los mercados de destino, que no haya barreras no arancelarias, que no haya ningún tipo de restricciones que nos permitan ingresar a esos mercados. ¿Cuál es la alternativa para consolidar esto? Bueno, lo que nosotros proponemos desde la Fundación es el establecimiento y llevar adelante negociaciones comerciales, negociaciones de acuerdos que permitan conservar, ganar o mejorar el acceso que hoy por hoy tenemos en mercados. Y en esa línea se inserta el análisis que hacemos respecto de la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Una negociación que ha sido bastante compleja. Me está faltando la Unión Europea al final del camino, fue un error técnico seguramente, pero es una negociación que ha sido muy compleja y que este año ha tenido un hito muy importante, que ha sido el intercambio de oferta entre los dos bloques. Ahora, ¿qué sucede con el gráfico? Bueno, lo que nosotros realizamos es un análisis de impacto de la liberalización total entre el comercio entre los dos países, entre los dos bloques. ¿Qué sucede entonces con las exportaciones de Argentina hacia la Unión Europea? Esto es, las importaciones europeas de productos argentinos. En primer lugar, realizamos un análisis de lo que nosotros llamamos el falso status quo. Es decir, ¿qué sucede si no negociamos? ¿Mantenemos la misma participación? Es la respuesta que generalmente tenemos. Eso no es cierto. El no negociar no implica que el resto de los países y el resto de los bloques sigan negociando. En este caso, nosotros analizamos, por ejemplo, la negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea, el TTIP, que es nombre de la serie es TTIP. En este caso vemos que si Estados Unidos cierra un acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur no hace lo propio, nuestras exportaciones hacia la Unión Europea de productos agroindustriales solamente tendrían una caída de más del 5%. Ahora, ¿cómo podemos compensar o cómo podemos hacer para evitar esta caída? Bueno, el segundo nombre de la serie es una potencial negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero también si la Unión Europea y el Mercosur llevan adelante un acuerdo comercial. Fíjense cómo este acuerdo con la Unión Europea no solo compensa las pérdidas del potencial acuerdo transatlántico, sino que también implica una mejora de más del 12% de las exportaciones de Argentina hacia el bloque de la Unión Europea. Y un tercer nombre de la serie es el que representa un análisis de liberalización no solo de aranceles, sino contemplar un poco lo que son las barreras no arancelarias. Y con esto nos referimos no solo a las normas sanitarias y fitosanitarias o obstáculos técnicos al comercio, sino todas las barreras burocráticas que han surgido a lo largo de estos años. Si estas normas son incluidas dentro de la negociación y se logra esa liberalización por medio de protocolos y demás, podemos más que duplicar nuestras exportaciones, llegando al 24% de crecimiento. Ahora, esto mismo lo hemos hecho para el Mercosur como bloque, porque todos sabemos que Argentina por sí sola no puede negociar acuerdos comerciales, sino que tiene que hacerlo por intermedio del Mercosur. Bueno, en primer lugar analizamos qué pasa si el acuerdo transatlántico se lleva adelante, de acuerdo a las ofertas de negociación que se están intercambiando ahora, que incluyen aranceles y barreras no arancelarias. Bueno, el Mercosur como bloque tiene pérdidas de más de $1.000 millones por este nuevo acuerdo. Ahora, ¿qué sucede si el Mercosur también negocia un acuerdo de aranceles con la Unión Europea? Bueno, tenemos ganancias de más del 25% en el caso de que solo se negocien aranceles, y si incluimos barreras no arancelarias, esto supera el 40%. Pero la realidad es que podría darse el caso que negocien ambos países o ambos bloques a la vez con la Unión Europea. Bueno, es un escenario de ganar-ganar, como lo llamamos nosotros. Ambos bloques se ven beneficiados y el crecimiento supera el 20% en el primer caso y el 40% en la segunda ocasión. Ahora, algunas cuestiones para tener en cuenta respecto de la negociación entre Mercosur y Unión Europea. En primer lugar, las ofertas que se intercambiaron en mayo son muy similares a las últimas ofertas que se habían intercambiado en el 2004.
Es un punto de partida. Debe señalarse como que la negociación empieza a construirse sobre esas ofertas. Ofertas que estamos analizando en cooperación con el Ministerio de Agroindustria desde la Fundación de INAI para ver de qué manera impactan en el comercio agroindustrial de los bloques. Una de las cuestiones que ustedes han escuchado quizás en los medios es la no inclusión de las carnes y del etanol en la oferta. No implica que estén excluidas de la negociación, sino que todavía no han sido incluidas. Históricamente estos productos estaban ofrecidos por medios de cuotas, entonces resta ver a partir de ahora de qué forma se van a incluir. Lo mismo hay que hacer un análisis respecto de los productos que actualmente están en cuotas y los productos excluidos, qué mejoras se pueden obtener respecto de los mismos. Todos estos interrogantes esperamos que se respondan la semana entrante en Bruselas cuando la delegación del Ministerio de Agroindustria va a negociar en el Comité Regional de Negociaciones. Ahora, algunas consideraciones finales como para ir reduciendo y no excederme del tiempo, como me dijo Martín. En primer lugar, estamos en un contexto donde todo el mundo está negociando acuerdos de gran escala, los acuerdos megaregionales, transatlántico, transpacífico, ASEAN+6. Todos estos países, todas estas regiones son los que van a establecer las reglas del comercio internacional. Desde el bloque, desde el Mercosur, nosotros notamos que ahora hay una voluntad política de negociar. El caso de Mercosur y Unión Europea es uno, pero también tenemos que resaltar las negociaciones que se están iniciando con Canadá, con Corea, con EFTA, con India para profundizar el acuerdo de preferencias fijas que ya se tienen. Y nosotros consideramos que negociar con la Unión Europea es un ejercicio muy interesante porque es una negociación muy compleja que nos va a permitir después encarar el resto de las negociaciones. Ahora, una cuestión muy importante en lo que hace a la inserción internacional, el hecho de no negociar no solo implica la pérdida de mercados porque el resto negocia, sino también la potencial pérdida de acceder posteriormente a esos mercados por medio de una negociación. Un punto también que queremos destacar de esta negociación es la posibilidad de recuperar los beneficios que teníamos al ingreso de la Unión Europea por medio del sistema generalizado de preferencias. Estas reducciones de aranceles se podrían recuperar por medio del acuerdo, incluso mejorar, y no solo eso, sino que consolidarlos. Ustedes saben que el SGP es una preferencia unilateral y que la Unión Europea nos excluyó. Por último, y esto ya lo había mencionado un poco, es el concepto de compensación. El hecho de no estar incluido en las megaregionales o las negociaciones de gran impacto puede ser compensado por el hecho de negociar con la Unión Europea. Es decir, es nuestra puerta de entrada a este tipo de negociaciones y es lo que nos permitiría no perder mercados frente a competidores tan importantes como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda que están negociando en mercados de mucha importancia para nosotros como es todo, por ejemplo, la región de Asia. Y ahora para concluir, teniendo en cuenta que tenemos un mercado interno que está abastecido y que el mercado externo es cada vez más relevante, tanto el Mercosur como Argentina deberían comprender, y creemos que van en esa línea, de que la opción por las negociaciones para lograr acuerdos comerciales es la mejor manera de lograr una mejora en la inserción internacional. Muchas gracias.